Hola, buenos días, amado pueblo. Mis amados y amadas, quiero compartir esto que me fue dado por parte del Señor el día 24 de este mes al pueblo de Venezuela. Eran las 9:30 de la mañana y Dios me mostraba y hablaba al pueblo de Venezuela. Eh, yo lo escribí aquí en mi agenda de sueños. Yo lo escribí aquí. Y yo tengo esa agenda donde yo anoto todos mis sueños para cuando Dios me revela. Esta es mi agenda de sueños, que Dios me da sueños y yo los anoto. Y cuando Dios me muestra, yo escribo estos sueños y revelaciones que Dios me da. Ya antes lo había compartido con un hermano que está en República Dominicana y su esposa el día 19 había compartido otro sueño que yo ya había tenido anteriormente hacia el pueblo y yo lo compartí el día viernes 19 de este mes. Y nuevamente Dios me vuelve a hablar. En ese momento, cuando yo lo compartí, eh, me comentaba su esposa del hermano que está allí en Venezuela, perdón, que está allí en República Dominicana, ¿verdad? Ellos me decían que había que orar por el pueblo de Venezuela, que se venían cosas grandes porque Dios me lo estaba mostrando. Y así fue el día lunes. Dios me volvió a mostrar, eran las 9:30, repito, y Dios hablaba al pueblo y yo anoté esto eh, de forma corta, pero yo sé lo que Dios me mostró y yo lo digo con todo conocimiento de causa. Dios hablaba así al pueblo de Venezuela. Miré unos ejércitos que llegaban con vestimenta a, a este lugar. Ellos llegaban con vestimentas de colores, con la bandera, como por delante llevaban la bandera de Venezuela, pero como que ellos eran de otros países y se levantaba, ¿verdad? Estos eran ejército, pero como que iban en su momento en son de paz y era para levantarse en victoria, para defender a este país. Pero al mismo tiempo yo miraba, ¿verdad? Que ellos em, caminaban, yo me veía como estando mirando a esto, eran ejército multitudes, y veía yo el colapso de un primer puente, porque miré dos puentes, miré el colapso de un puente y en ese puente yo veía que habían carros abajo que eran aplastados por el puente y miré aguas sucias, negras, como si fuera un drenaje, pero abierto, y colapsaban y veía carros negros, pero esos carros se iban sumergiendo hasta que quedaban colapsados y había personas que querían sacarlos y no podían sacarlos. Y veía yo después otra multitud de gente que venía, ellos venían corriendo y avanzaban y hasta donde iban corriendo yo me miraba que allí habían em, personas como disgustadas y preocupadas. Era como ellos llorando y colapsaba el siguiente puente. Esto a mí me dejaba impactada porque yo no podía ya hacer nada y me decían las personitas, ayúdenos, ayúdenos, porque no sabemos qué es todo esto. Y yo le decía, tengan calma, Dios va a obrar. Y entonces eh, también yo veía que
estaban ellos muy contristados porque no podían sacar ellos cosas que llevaban, las dejaban tiradas y yo le decía, déjenlo ahí, ya no se pueden sacar. Entonces, cuando eso pasaba, mi corazón estaba muy angustiado y veía que también llegaba el anterior presidente, pero dando órdenes. El presidente de este país que estuvo anteriormente daba órdenes y ellos intentaban oponerse eh, a que se le fuera a dar la ayuda a estas personas. El ejército que estaba ahí, él llegaba como dando órdenes en un vehículo y yo solamente lo miraba a la distancia y yo no entendía por qué él se oponía a que se le apoyara a estas personas, que se les llevara en algún transporte a algún otro lugar. Yo no entendía por qué hacía eso, pero los ejércitos salían a defender a las multitudes del territorio en el que estaba, no permitían que el gobierno anterior tomara la posición, pero a mí se me hace saber que van a venir cambios para el 2027 muy fuertes, muy fuertes. Veía yo a mujeres, veía yo em, que este país estaba como, no sé, era como si entraran en pánico y entraran en persecución. Había persecución por parte de ya este gobierno que está allí ahora, pero en el 2027 se me decía que iba a haber cambios. Miré al expresidente, miré a su esposa, que aún eh, tenían como el personal que aún está laborando para ellos, que ellos escuchaban sus mandatos todavía y que estaban haciendo lo que él les estaba dictando. Yo, en lo personal, yo no tengo nada en contra del gobierno, soy neutral a muchas cosas, solamente comparto esto porque esas personas que, que llegaban con gente era para oponerse, pero también se me daba el nombre de un partido que decía Partido, perdón, de Libertadores del Pueblo de Venezuela. Estas personas eran como nuevos en otra administración y Dios estaba hablando a este pueblo que fueran liberados a través de que ellos buscaran a Dios, de que ellos entregaran su vida a Dios. Y me daba el Salmo 103. Ese salmo es un salmo donde Dios le pide al pueblo que alaben por las bendiciones que Dios les va a dar, porque es necesario que ellos pasen por esta tribulación para que ellos puedan ser libertados en ese pueblo. Y la palabra del Señor decía esto: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, es el que rescata del hoyo tu vida y el que se corona de favores y misericordia.
el que sacia de bien su boca, de modo que te rejuvenece como las águilas. Eso es algo que a mí me marcaba cuando yo escuchaba ese salmo. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que pertenecen. Ay, hermano, ese es fuerte. A los que padecen violencia, dice la palabra. No es fácil. Sé que Dios está hablando a este pueblo. Yo sé que hay momentos difíciles que a veces nos aquejan y nos quejamos. Y hay momentos que nosotros tenemos que renunciar a esos momentos porque debemos de estar fuertes en el Señor. Aún así Dios, Él nos escucha. Para mí esto fue fuerte, mis hermanos. Perdón. Fue fuerte porque yo sé lo que miré. Pero Dios tiene su misericordia para con nosotros, para ese pueblo, de derramar su espíritu y su amor inagotable. Este pueblo, si se arrepiente y busca al Señor, Dios va a escucharlos. Dios va a bendecir este pueblo, porque hay momentos en que Dios permite que esto pase para que ellos puedan despertar, puedan ser libertados, puedan ser consolados en el amor del Señor. Yo sé que hay muchos que tal vez no pueden creer y no crean lo que yo les estoy compartiendo, pero esto fue real. Esto fue real. Y yo no puedo callarlo, estuve analizando mucho. Yo no puedo callarlo porque Dios nos está hablando a tiempo y todavía es tiempo. Dios nos habla de una y de otra manera. El salmista David pasó por estas situaciones de tribulación y en medio de su angustia, en medio de su dolor, él escribió y escribió por una razón, porque a veces nosotros dejamos de servirle a Dios y ya no le cantamos. En reflexión, nosotros debemos alabarle con nuestro corazón profundamente y leer nuestra Biblia. David compuso estos salmos cuando él estaba atribulado, pero también cuando él sentía esa gratitud hacia Dios, porque no nos podemos olvidar que Dios es bondadoso para con nosotros y Dios perdona nuestros pecados y Él tiene compasión divina por la renovación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser. Él da orden a nuestra alma y somos sellados con el poder del Espíritu Santo. Se habla para nosotros como un despertar espiritual, pero también de gratitud, de alabanza a Dios con todo nuestro ser. Él no olvida sus bendiciones y también cuando nosotros estamos entregando nuestra vida a Dios, Él nos libra de todo peligro y de todo mal, porque la gratitud es lo más hermoso, dejando todo el orgullo, todo lo que hay en este mundo. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida. Así habló al pueblo de Venezuela. El enemigo siempre va a estar rodeando nuestra alma y a veces dice, no, no vayamos, no creamos.
Cuando nos dice no vayamos a escuchar palabra del Señor, cuando nos dice no vayamos a la iglesia dominical o no vayamos a escuchar palabras que Dios nos va a dar a través del poder del Espíritu Santo, eso es una guerra espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener nuestra fe fundamental en el Todopoderoso, en Cristo Jesús, y que conozcamos su ley, porque nosotros seremos bendecidos. Dios no presiona a nadie, Dios nos da el tiempo para que nos arrepentamos. Ese arrepentimiento debe de salir de nuestra alma y de nuestro corazón. Cuando no hay arrepentimiento genuino, no es fácil llegar a los pies de nuestro Señor, porque la palabra dice, del labio me honran, pero su corazón está muy lejos de Él. Esto lo quise compartir, y si alguien escucha este mensaje, envíelo al pueblo de Venezuela, compártanlo, porque esto es lo que Dios habló. Lean ese salmo, en él hay mucha sabiduría, en el Salmo 103. Léanlo, por favor, todo el salmo. Dios habló de una forma especial. Yo por eso hice este tiempo para escribirlo. Ese mismo día que Dios me lo dio, solamente que no lo subí. Pero Dios está hablando a este pueblo y vienen cosas grandes para Latinoamérica. Prepárate, Latinoamérica. Prepárate, prepárense. Vienen cosas grandes para Latinoamérica, desde el norte hasta la Patagonia. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa fronteras, esté siempre con cada uno de ustedes y está en cada país en mis oraciones. Yo tuve respuesta de esto el mismo día por la noche, a las 10:30 de la noche, cuando yo ya me iba a dormir. Tomé el teléfono y yo miraba que el presidente Bukele, un gran siervo del Señor, le daba su solidaridad, ¿verdad? Esta solidaridad a este pueblo. Y ahí entendí lo que Dios me había hablado en la mañana. Dios habla de diferentes maneras. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y hagamos el primer mandamiento que dice en Éxodo, en el capítulo 1, en adelante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová grande y celoso. Él es celoso, pero Él ama a su pueblo. Busquemos al Señor a tiempo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén.